Buenos días, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y quiero, de repente la pronunciación, ¿cómo se llama? No estoy en no se escuche bien. Quiero que esta mañana compartir con ustedes un tema ya muy conocido, pero como dijo el pastor, es bueno recordar. Ya está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a leer, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Siria y el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harás? ¿No lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Esta es una historia que va, digamos, a explicarnos muchas cosas que a veces nosotros no vamos a notar muchas veces. Bueno, este hombre era un general, como dice la Escritura, era muy valiente, muy valeroso y había conquistado muchas tierras para el rey de Siria. Pero hay algo en el primer versículo que lo voy a dejar ahí por un momento,
que no tenía en cuenta. Habla de que era muy estimado por el rey y de hecho que gozaba de todos los beneficios que una persona de esa consideración, digamos, tenía. Pero algo faltaba en él. Y lo más triste es que tener todo, digamos, ese afecto, ese cariño, esa consideración, el grado, digamos, militar que tenía, y qué pena, que era leproso. Nosotros sabemos lo que era la lepra según lo que nos escribe la Escritura, y si ustedes vieron las películas, como se llaman, muy antiguas, como la de Ben-Hur, por ejemplo, generalmente a toda la gente leprosa los llevaban a unos lugares lejos, ahí les asistían ellos con alimentos, pero que no los tenían que tocar porque era contagioso esa enfermedad, y hasta que murieran, porque era muy difícil que alguien de ahí podría, digamos, salir sano de eso. Y si alguien quería llegar hacia la ciudad, digamos en sí, lo apedreaban porque era una ley. Bueno, ahora imagínese usted a este hombre, de mucha consideración, siendo un general, yo me imagino la mansión que tendría, su familia, tener todas las virtudes de un hombre valeroso, como dice la Escritura, pero qué problema tan grande el de ver prácticamente no poder disfrutar, gozar de lo que normalmente una familia lo puede hacer. Por su enfermedad, yo me imagino que él no podía acercarse a su esposa, no podía acercarse a sus hijos, tendría que comer en un lugar aparte. Por fuera era muy considerado y respetado, pero en casa era todo lo contrario. El problema era su enfermedad, la lepra. Y dice la Escritura que siempre salían a hacer conquistas y en eso traen a una joven a la casa y ella viene a servir en la casa de este general. Probablemente esta jovencita vería todo este desastre interno, toda esa infelicidad interna dentro de la casa. Y era una pena observar eso, un silencio de repente al momento de comer, ver toda esa familia en un lugar y él alejado en otro sitio. Le cautivaría mucho a pesar de su condición de ser esclava en ese momento esa joven, que le habló a la esposa y le dijo lo que ella sabía, lo que ella conocía. Y hay una palabrita que empieza aquí, que se repiten creo que hasta 3 veces, acá en esa parte que hemos leído, y dice, si mi Señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pero ¿se imagina usted a un general, el máximo grado de mando militar, formado en una actitud castrense militar donde se da órdenes y se obliga a que se cumplan? Hay un dicho, no sé si se cumple aquí también, dice sin murmuración. Tener que esa persona que está acostumbrada a dar órdenes, me imagino cómo habría llegado también su hogar, a tener que rogar, es algo chocante. Como una persona que tiene tanta consideración, respeto del rey, es el segundo después del rey de Siria, donde todo el mundo lo respeta, le teme, lo considera, aunque lamentablemente estaba ahí la lepra, tenía que rogar. Bueno, mientras no nos toque nada, pues podemos pasar normalmente aprovechando de las cosas que logramos en la vida. Pero cuando hay algo que nos afecta, en este caso nuestra salud, hacemos todo lo posible por tratar de solucionar el problema, ¿verdad?
Y si nos dicen que, por ejemplo, que estamos acá y que nos dicen que en un país allá en América, pues hay la solución de este problema de enfermedad que usted tiene, yo creo que usted haría todo lo posible por tratar de viajar a ese lugar porque esa enfermedad es irreversible. ¿Qué no haríamos? Pero rogar es símbolo de humillación. Y en una persona o una personalidad de ese digamos, grandeza, imagino con un temperamento fuerte para haber llegado a ser un general y ser un gran conquistador, no solo era valiente, estaba suprimido sus sentimientos porque tenía que ser así de fuerte. Muy bien, pues eso es lo que está diciendo esta joven, si rogase. Lo que quiero resaltar también aquí un poquito es la condición de esta joven, que solamente se habla en esta parte, no se menciona más. Lo bueno y grande que es de que nosotros que somos cristianos, donde quiera que nos toque estar y en la condición que podamos estar, siempre ser un testimonio de Dios. A veces no sabemos lo que puede pasar. Mire, lo que esta jovencita dijo, se hizo algo muy grande. Tal vez ni ella misma pudo ver la magnitud de lo que iba a suceder. Pero solamente es cuestión de dar testimonio. Somos cristianos y a veces nos toca estar en diferentes lugares y es un momento oportuno para testificar de que somos cristianos, identificarnos. Cuesta a veces identificarse entre esas amistades en el medio que nos rodea, pero es importantísimo para Dios, porque no sabemos lo que puede estar pasando a las personas de nuestro entorno. En una oportunidad, tuve a cargo casi un año unas tiendas allá, no las administraba yo, sino que yo llevaba la palabra de Dios. Eran como 4 tiendas y todo el personal eran como 30, la mayoría eran mujeres. Y me pasé casi un año enseñándoles, antes que abran las tiendas a vender, me permitían media hora de hacer una meditación y luego oraba por todos ellos, ¿no? Bueno, en los meses que pasaban, yo sentía ya algo como muy monótono de estar yendo todo esto y como que no pasaba nada y me sentía un poco mal yo mismo en ese momento. Estaba solo, ya había fallecido mi esposa. Y yo recuerdo que era justamente mi cumpleaños y el día que yo llego no había nadie. De repente dije, ya no van a abrir. El hecho es que al final abren la puerta, 2 jovencitas y les pregunté qué había pasado, no me hicieron entrar. Cuando de repente me sorprendieron con una torta, y, ¿no? Ese día no enseñé, no hice nada, hablaron todas ellas. Hablaron lo que cada uno sentía, el agradecimiento. Lo que me impactó fue una jovencita al final, tendría sus 18 años más o menos. Y ella me dijo, le estoy muy agradecido a Dios y a usted, porque el día que yo escuché esta palabra, yo había decidido, me dice, no sabía sus problemas, imagínense la edad que tenía. Había decidido ya en la noche al llegar a mi casa, quitarme la vida. Tenía ya el veneno y tenía la soga que me iba a colgar. 18 años. Y lloraba la joven. Eso me impactó. Y yo lo que pensaba que mi vida era monótona y que solamente pues esto me estaba haciendo tan, digamos, algo práctico, pero que no me daba una sensación. Agradecí, me retiré y cuando yo caminaba yo sentí una voz dentro de mí que me hablaba y me decía, tú solamente predica, solamente habla de mí. Yo conozco los corazones. Yo voy a hacer la obra. Eso me da mucho aliento para continuar. Y vemos acá en esta joven, como le digo, que solamente ve algo tan duro y difícil en un hogar, da su testimonio y eso cambia todo esto. Luego vemos ahora que le entra como una luz al general.
Y él va y habla con el rey de Siria y le explica lo que había dicho esta joven. El rey de Siria, pues, que lo estimaba tanto, le dice, tú ve anda, yo voy a hacer una carta. A veces pensamos que las cosas las podemos solucionar políticamente, militarmente. Él le escribe una carta al rey de Israel para decirle, mira, te envío a mi general y quiero que lo sane de su lepra. ¿Y qué hace Naamán? Lo natural, en el sentido que él coge, dice, cantidad de oro, cantidad de plata y muchas ropas, imagino, muy delicadas de aquel tiempo. Y él lleva eso para poder, ¿cómo se llama?, comprar su salud. Miren, es normal y natural, y para eso están los médicos. A veces preferimos, cuando estamos en algo mal, primero ir al médico, y normal, si hay que es particular, se paga, y si pues atina bien, y si no, se busca otro. ¿Sabe qué quiero decirle con esto? Lo que quiero decirle es que cuando usted va por un servicio, usted paga y ahí queda todo. Pero el ir a Dios nos lleva a un compromiso que muchas veces no queremos tener ese compromiso. Porque el compromiso nos compromete a una relación íntima con Dios para un servicio. Como era natural, él no es de Israel, es de Siria. Si esto hubiera pasado en Israel, ya lo hubieran sacado, lo hubieran rechazado, pero Dios permitió que este hombre, pues en su gran, digamos, ilusión de poder sanarse, él toma todas esas cosas para pagar el servicio que se le va a hacer. Estaba calculando más o menos yo la distancia de lo que es de Siria a Samaria, más o menos 250 kilómetros, y él viaja con toda esta comitiva. Sus soldados, imagínense cómo va un general rodeado de tanta gente, bien armados, y cruzan todo ese espacio para llegar hasta Samaria. Claro, el rey al enterarse de esto, para él es un problema, porque es como una incitación a un movimiento de guerra, como se llama. Porque él sabe que él es solamente un rey, no tiene esa capacidad de hacerlo. Pero se entera Eliseo, dice la Escritura, y le dice que ¿por qué te rasgas las ropas? Contigo no es el asunto. Que venga a mí para que sepa que hay profeta en Israel. Cuando llega, pues vemos, según lo que nos dice la Escritura, que Naamán llega con su comitiva. Imagínense el tiempo de ahora. ¿Cómo sería un general? Un carro bien protegido, con motos adelante, tanquetas, no sé, pero ustedes imagínense. Y la gente que estaría mirando, ¿cómo se llama? Diría, pues, hay algo importante aquí, ¿no? Porque mira, una gente importantísima se está acercando, ¿no? Y llega probablemente a una casita simple, donde él espera, como él dice bien claro, tiene que escuchar lo que dice. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí que yo decía para mí. Él no conoce a Dios, es un hecho. Pero a veces podemos actuar de una manera, a veces igual también, cuando oramos a Dios. Señor, haz esto por mí. No nos damos cuenta de algo que a veces está escondidito ahí, pero que la palabra nos va a hacer saber esto. Él espera que el varón de Dios salga, le rinda pleitesía, lo salude y le diga, mi general, ¿qué es lo que usted desea que yo haga por usted? Él está acostumbrado a eso. Pero el varón de Dios no sale. Envía a su siervo con una orden muy simple. Que vaya al río Jordán y que se zambulle 7 veces y su carne será limpia. Simple. Pero escuchan lo que él dice en su palabra cuando dice Habana y Farfar.
Los ríos de Damasco o de Siria no son mejor, ¿cómo se llama?, que las aguas de Israel. Si ustedes un poco conocen, generalmente todas las grandes ciudades siempre están al lado de los ríos, porque de ahí se va a tomar para las fábricas, las empresas, para regar las plantas y todo. Y al final todo eso también regresa otra vez los desechos al río. No sé cómo sería en esos tiempos, pero para que él diga esas cosas, él menospreció, porque probablemente sus aguas eran un poco turbias del Jordán. Y cómo él, en general, se va a meter en esas aguas cuando tiene aguas cristalinas ahí en su país. Pero es una orden. Y a pesar que era un general, no acepta ese tipo de orden. Algo va apareciendo ahí. No sé si se van dando cuenta qué cosa había en el corazón de este varón. Porque ¿qué es lo que hace, cómo se llama, que no hagamos, no, digamos, cumplamos una orden? Es más, dice la Escritura que se enojó. ¿Qué nos lleva a enojar? Cuando a veces Dios no nos responde como quisiéramos. O cuando a veces clamamos a Dios y como que tarda en venir las cosas. A veces hemos dicho, no sé ustedes, pero Dios me ha abandonado. El Señor no está conmigo. ¿Qué cosas no cruzan por nuestra mente? Pero, y como no sale como nos gusta o como quisiéramos, porque escuchen bien, a veces es bien difícil aceptar la voluntad del Señor. Pero siempre todo lo que Dios diga, siempre será mejor de lo que nosotros podamos pensar. Al principio no nos daremos cuenta, después lo veremos y le daremos gracias a Dios. Pero muy bien, este hombre se enoja. Y en el enojo, bueno, hay varios textos que tengo como se llama en sí. Si alguien puede, por favor, ayudarme acá. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Cuando uno se enoja, ya no entras en razonamiento. Y a veces tomas decisiones o dices palabras que son contrarias a la voluntad de Dios. Y puede perjudicar más nuestra relación, nuestra misma relación con Dios. Este hombre se enoja. Y él decide volver. ¿Sabe? Ha viajado 250 kilómetros y va a volver otros 250. Serían 500 kilómetros para llegar igual, con la misma lepra. Y de hecho, como dice lo que ha leído el pastor, hace locuras y a veces se vuelve perverso. Me imagino lo que esta joven haya visto por la impotencia de verse en esa condición de no poder abrazar a sus hijos, no poder abrazar a su esposa, de no poder vivir una vida. Eso es algo que crea una impotencia que a veces se enerva por dentro y crea a veces hasta un resentimiento o cosas dentro de uno que no las puede entender o no se da cuenta, porque uno comete locuras a veces ahí. Pero gracias a Dios que siempre nos falta un sabio. Y ahí están sus siervos. Y le dice lo siguiente: mi señor, si te hubiera pedido él que tú, por decirlo, no lo dice aquí, que conquistes una tierra, ¿no lo hubieras hecho? Porque él era valiente y lo podría haber hecho. ¿Cuánto más te he dicho que solo te sumerjas en el agua 7 veces? ¿Has viajado tanto para que llegues igual? ¿Qué dirá tu familia? ¿Qué dirá, cómo se llama, digamos, las personas que te conocen? Que has viajado en vano. Entró en razón y con duda, si alguien ha visto algo de las películas por ahí, hay un super libro para los niños, lo hace ver muy bien eso.
con un poco de duda, de temor de que no pueda pasar, pero él se despoja de toda su ropa y se mete al agua y se zambulle las 7 veces. ¿Se imagina usted la primera zambullida y no pasa nada? La segunda y sigue viendo su cuerpo igual. La tercera, la cuarta. ¿Qué idea cuando llega la sexta, no? Si será o no será, si irá a suceder o no. El hecho es que él entra a la séptima y al momento de salir ve el milagro más grande. Dice que su piel volvió a su normalidad como la piel de un niño, y al verse de esa condición, ¿cómo cambia su personalidad? De haber llegado él con una actitud de general, trayendo plata, trayendo oro, trayendo ropa costosa, para pagar el servicio. Ahora que él se ha visto así, reconoce que el único Dios que existe es el de Israel, no hay otro más. ¿Por qué? Si ustedes siguen leyendo van a ver que él adoraba a otros dioses, que era Rimón, ¿no? No sé cuánto tiempo habrá estado él rezándole, orándole, ¿cómo se llama? Para que lo sane y nunca le hizo nada. Hoy recién reconoce esto. No sé qué cosas pueden pasar por nuestros pensamientos en las circunstancias de la vida que nos toca a veces vivir. Hasta que lleguemos a entender que hay un Dios y es único. Y que gracias a Él, a su inmenso amor, a su misericordia, es que hoy estamos aquí escuchando su palabra. Es una gracia muy grande de parte de Dios, algo que yo le vivo muy agradecido al Señor, de que se fijó en mi persona cuando no valía nada. Ese es algo propio de Él. ¿Cómo no vivir agradecido de eso? Reconocer que Él es el único Dios, que cuando le cantamos y le adoramos, lo hacemos desde el alma porque estamos agradecidos de haber sido escogidos por Él. Muy bien. Ahora cambia la actitud. Si usted observa, dice, cuando ya sale del agua, él, verso 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su comitiva, y se puso delante de él. Antes él esperó que saliera para atenderlo. Ahora él viene y se pone delante y usa una palabra y dice, y rogándole. Reconociendo ese Dios todopoderoso y quién estaba al frente, quién era el profeta, se humilla. Toda la arrogancia que trajo, toda la soberbia que trajo por sus cargos, por sus logros, ahora se humilla. Reconoce que hay un Dios todopoderoso y hay un gran hombre de Dios. Y el cambio es tremendo que hace aquí. Mire usted, trae oro, trae plata, trae hermosas prendas de vestir. Y ahora le ruega que por favor le dé 2 sacos, vamos a decirlo así, de tierra para que en sus mulas lo lleve a su país. Dios va a usar las maneras y las formas de cómo quebrantar cuando es necesario el corazón de nosotros, para luego transformarlo y al final moldearlo. Es un proceso que todos sus hijos tendremos que pasar. Es verdad que la psicología nos dice que tenemos 4 tipos de caracteres, ¿no? Bueno, ahorita no lo recuerdo bien, solo me acuerdo del sanguíneo. Pero todos ellos tienen que entrar al proceso de el quebrantamiento, la transformación y el moldeado del Señor. Porque es eso, el fruto del Espíritu es lo que tiene que ir moldeándose en cada vida de nosotros. Hay cosas que podemos pensar que no existe esa palabrita de orgullo en nosotros.
Pero a veces hay circunstancias donde nos damos cuenta que sí la hay. ¿Qué pasa cuando hay a veces una discusión entre esposos? Y llega la noche y nadie quiere dar su brazo a torcer. Uno porque dice que tiene la razón y el otro porque no comprende que tiene la razón. Sin embargo, la Escritura nos dice, ¿no? No se ponga tu enojo con el sol. Porque si se pone para mañana, eso fermenta y va a ser peor. ¿Qué es lo que no haría que siendo cristianos no se pidan perdón? Y sin embargo, a veces podemos decir, no, yo no tengo orgullo. Hay orgullo. Es natural. Ahora está rogando este hombre que por favor se le dé tierra para llevar y hacer un altar para adorar a Dios. Quiere darle todo lo que trajo. Eliseo no le dice que no, por la sencilla razón de que ese era el pago de su condición y no tenía que recibirlo, y él dijo algo que es muy grande: en cuya presencia estoy, no aceptaré nada. Bien, ¿de qué fue sanado primero entonces Naamán? Mire, en el verso 1, si volvemos, dice lo siguiente: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová. Todo lo que él logró ser y todo lo que logró en su vida es gracias a Dios, solo que él nunca lo supo. De lo que a Dios le plazca darnos y poder llegar hasta donde logremos llegar, siempre será gracias a Dios. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, no. Ahí está Dios. Por Él es que logramos donde estamos. Por Él alcanzamos lo que queremos. Y siempre tiene que resaltar el nombre de Él por encima de todo. Y eso implica una cosa en nosotros: humildad. Este hombre ha tenido que entender, si no hubiera sido leproso, nunca se hubiera dado cuenta de esto. Él hubiera seguido creyendo que es gracias a él. De repente un hombre de 2 metros de altura, muy fornido, muy diestro en las espadas, en las luchas, y eso era gracias a él. No. Ya estaba acá la palabra. Él no lo sabía. Por eso es que pudo estar con este mal hasta que llegara a entender y llegar hasta el lugar del principio donde Dios demostrara que todo lo que tiene y todo lo que logró es gracias a Él y que tiene que aprender a ser humilde. Ahora, nosotros sabemos que humildad no significa pues tener carencia económica ni de estudio. No. Jesús dijo una cosa bien grande: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para hallar paz en vuestras almas. Y Él no era simplemente un hombre en esta tierra, era Dios, o es Dios, que se encarnó, el creador de todo cuanto existe, pero que se humilló para enseñarnos y aún llegar hasta la cruz para poder pagar el precio que a nosotros nos correspondía y así poder ser salvos. Entonces, una persona humilde no es una persona que carece de conocimiento ni de cosas, no, es una persona capacitada, preparada, equipada, pero para servir. Ahora bien, la lepra se conoce, siempre se le ha puesto como un tipo de lo que es el pecado, ¿no? Se ha tipificado como la lepra es un símbolo del pecado. Y podemos ver dos casos acá en la Escritura. Vayan conmigo, por favor, ¿cómo se llama? Números, capítulo 12.
Yo lo voy a leer. Dice así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y escuche esto. Estos eran hermanos de Aarón, era sacerdote y era sacerdotisa su hermana. Dice, dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, instantánea. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. A veces pensamos que el hablar mal de una persona, y mucho más si es un hijo, una hija de Dios, es algo simple. No es simple, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con la murmuración. Es verdad que no nos va a aparecer la lepra en el cuerpo, o en las manos, o en la cara. Pero siendo una tipología del pecado, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de una persona. Porque hay alguien más que está oyendo, aunque lo hagamos solamente en la casa o muy lejos de donde creamos que nadie nos escucha. Lo oyó Jehová. No nos olvidemos que somos sus hijos. Y a ningún padre le gusta que un hijo hable mal del otro hijo. ¿Me están entendiendo? Tenemos que tener mucho cuidado. Eso afecta mucho a la iglesia. Mire lo que pasó aquí. Voy a seguir leyendo un poquito más. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Y escucha la respuesta del Señor. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Jarod. ¿Sabe qué? Detuvo el avance del pueblo. ¿Cuánto daño puede hacer a veces la murmuración, el hablar mal, sin siquiera percatarse que Dios nos está escuchando? Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Porque muchas veces sin darnos cuenta retenemos el avance de la obra de Dios. Y es conveniente que entendamos esto y que podamos nosotros en una oración ante Dios y decirle, Espíritu Santo, Señor, perdóname si hice esto a una cosa, y si el Espíritu le indica de que usted se acerque a alguien y le pida disculpas o perdón, hágalo en el nombre de Jesús. Para que así de esta manera no tenga un retraso la dirección de la iglesia del Señor. También hay otro tipo, ¿cómo se llama? En este caso es la murmuración, el hablar mal, crea muchos problemas dentro de la iglesia, muchas veces divide la iglesia, crea muchos problemas cuando no entendemos a la luz de la Escritura. Segundo, volvamos al mismo libro de Reyes, al segundo, para que ustedes vean lo que sucedió a continuación. Reyes. Dice así la Escritura, te sigo en el mismo capítulo 5, pero ahora estoy un poco más adelante.
Verso 20. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio. Naamán no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibir, le dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte que aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso delante de todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto y él lo tomó de la mano de ellos y los guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Otro de los grandes problemas a veces es la avaricia. Él vio todo lo que había traído este hombre, pero le entró en su corazón, ¿y por qué no? Pero ya lo había dicho el profeta, que él no quería recibir nada de ello porque eso era de su pecado, de la falta de este hombre, y no lo iba a tomar. Y no necesitaba nada de ello porque estaba en la presencia de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando estamos en la presencia de Dios, lo poco o lo mucho es suficiente. Pero en este hombre le entró la avaricia y todavía encima la mentira. Porque mintió. Algo más simple, casi para terminar. Decimos que hay mentiras que son mentiras blancas o mentiras, ¿cómo le llaman a algunos? Piadosas, ¿no? Pero cuando una persona miente es porque no quiere que se conozca la verdad, porque tiene temor al escándalo, tiene temor al rechazo, tiene temor a que le pueda afectar de alguna manera. Prefiere mejor mentir. Yo pregunto, ¿se puede vivir con esa mentira dentro del corazón cuando somos cristianos? Y lo peor del caso es que para cubrir esa mentira durante el resto del tiempo hay que seguir mintiendo. Y claro, lo que no va a aparecer es la lepra, por supuesto, pero sí aparecen otras cosas. A veces, problemas en la piel, a veces, la gastritis, problemas en la cabeza, dolores. Porque lo que el alma está sufriendo por dentro refleja hacia afuera en lo físico. Muchas veces. Tuve la oportunidad un tiempo de trabajar casi 5 años en una clínica, la dueña era cristiana. Yo llegaba ahí a hablar con los enfermos, también tuve la oportunidad de hablar con los médicos, eran como 5 médicos, pero eran todos ya jubilados ellos. Y les hice una pregunta a ellos, ¿no? Les digo, doctor, he escuchado decir que el 70% de las enfermedades que el hombre tiene es causa del pecado. Y él me dijo, no. Yo dije, no, el 80%. Y si analizamos bien, usted puede ir a Proverbios capítulo 3, verso 8, y ahí lo dice bien claro. Si alguien puede leerlo. Proverbios 3, 8. Claro que si usted lo lee del 5 va a entender mejor, pero solamente el 8 por... Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Si hacemos lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios, escúchenme, dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y usted sabe que los huesos, aparte de ser el sostén de todo nuestro cuerpo, es donde se elaboran bien los glóbulos rojos. Y eso es lo que sostiene, como se llama, digamos, la vida. Y estando en paz, Dios nos va sosteniendo. Muy bien. Es duro a veces, ¿cómo se llama, hermanos? Este problema del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Y es uno de los pecados que, según la Escritura, y también creo que está, no sé si en Salmos, está donde nos habla que 7 cosas aborrece el Señor, ¿verdad? Y ahí está hablando acerca de la altivez contra Dios. El pecado que más, escuchen bien esto, vamos a decir, abomina a Dios, es justamente el orgullo. Por esa razón es que rechazó a Lucifer de su presencia. Porque una persona que es así no admite que puede estar en un error. Cree que está en su derecho y que es justificable las cosas que pueda estar haciendo o diciendo. Quiero terminar, hermanos, con este versículo que está en el libro de 2 versículos. En Filipenses, capítulo 2. Dos, 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es algo que es muy importante en nosotros. Podemos llegar a ser conocedores de muchas materias. Hasta a veces me sorprendo cuando hay personas que hablan varios idiomas. Y es lindo porque una persona que habla, por ejemplo, 3, 4 idiomas vale por 4 personas. Porque puede hablar pues con otras personas más, ¿no? Pero que nunca se aparte de nosotros la humildad. Consideremos a los demás como si fueran más que nosotros. Eso, ¿sabe qué nos lleva? Nos lleva a considerar a los demás y eso nos hace reflejar un respeto entre nosotros. Algo que se está perdiendo mucho, el respeto, el temor a Dios. Entonces, según lo que nos dice la Escritura, que nada lo hagamos por contienda ni por vanagloria, sino más bien con humildad, considerando a los demás. Y el último está en el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 22. No sé si acá se escucha decir que las torres a veces muy altas, más altas, se ven a veces por los suelos, ¿no? Eso es debido al orgullo, a la arrogancia, esas cosas. Pero mire, hay algo que la humildad no solamente es una actitud, sino es un beneficio, que en verdad es el tema que dije, o al final lo haré. Dice, el beneficio de la humildad. ¿Cuál es el beneficio de la humildad? Proverbios 22, 4. Dice así. ¿O alguien lo quiere leer? ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer ahí? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor. ¿Sabe lo que es una remuneración? Sí, ¿no? Un pago. Un buen pago, lo que fuera. Pero mire usted, dice que riquezas, honra o respeto y vida. Y cuando eso dice vida es muchos años de vida y también bien vividos, ¿no? Disfrutándolos. Son la remuneración de la humildad y el temor a Dios. ¿Ve usted cuánto se gana por ser humilde? Yo no sé. Pero en el transcurso de mi vida, ¿cómo se llama en sí?
he podido, digamos, experimentar mucho de esto. Dios es el dueño absoluto de todo, aún de nuestras vidas, pero una de las cualidades más grandes que quiere que sus hijos entren a ese molde de su hijo que vino acá a la tierra, es lo que vuelvo a repetir que él dijo temprano, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No forzado, no fingido, sino aprended de mí. Y ese aprender de él significa que tengo que caminar con Cristo, ¿entiende? Pero él es el camino. Pero la única forma de caminar con él es con mucha humildad, o que yo a veces le llamo mucha humillación. Humillación ante su presencia, porque él va a dar, como se llama, todas estas cosas que están dando aquí en la escritura, que está escrito, esto lo escribió Salomón. Y él dice bien claro, riquezas, honra y vida es la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Así que, ¿recuerdan que él dijo que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos? ¿Sí recuerdan esa parte? No hablaba de dinero, no hablaba de esas cosas, no, hablaba de esto. Porque cuando tú eres humilde y respetas donde quiera que vayas y llegues, siempre serás bien recibido. Eso lo he experimentado en muchos lugares y lugares muy difíciles a veces, pero el respeto me ha permitido lograr tener esa, digamos, ¿cómo podríamos decir? Esa consideración con otras personas, y he podido a veces lograr ciertos beneficios en sí. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos humildes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Caminando con Jesús. Es la única forma, y aprendiendo de él. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor.